lo mejor, Ricky, es el diseño que hiciste. Todo lo que ustedes ven está pensado por un equipo. Hola nuevamente con todos, qué gusto saludarles. Hoy tenemos un podcast especial, tenemos el podcast en el que vamos a presentar la revista número 14 de Forbes Ecuador, que María Judith nos está mostrando en este momento. Está en circulación desde este sábado 7 de octubre, la pueden encontrar en todos nuestros puntos de venta. Es una edición muy particular, como todas las que hacemos, con mucho corazón, con mucho cariño, con mucho trabajo, por supuesto, planificación y una serie de anécdotas que las vamos a ir compartiendo con ustedes en este podcast. Aquí nos acompaña María Judith Rosales, Daniela Segovia y Ricardo Salvador. La protagonista de esta portada, o las protagonistas de esta portada, son las hermanas Nina y Elena Walinga, quienes tienen una historia muy particular. Son personajes conocidas ya a nivel internacional, a nivel global, diría yo. Y Dani Segovia fue la periodista que viajó hasta el Puyo para conversar con ellas y bueno, tiene un montón de anécdotas. ¿Cuál es la principal, Dani? ¿Qué es lo que más recuerdas de esta cobertura? La planificación, conversábamos varias veces con nuestro director, con el equipo, había muchas ideas. ¿Qué tal te pareció? Yo creo que, para ser sincera, lo más difícil, o sea, de la entrevista con ellas fue un poco organizar el tiempo con ellas. La verdad, están siempre viajando o tal vez están en la selva, como ellas mismas mencionan, y no tienen señal. A veces no me contestaban los mensajes. Qué angustia, ¿no? Sí, me daba estrés porque ya llegamos al Puyo y la verdad que no nos contestaban. Entonces, esa es como que yo creo que una de las mayores anécdotas que tengo, la presión que tenía las semanas previo al viaje, porque existieron cambios. La verdad, al inicio queríamos ir a Sarayaku, ya teníamos todo listo, los pasajes listos, pero ellas tuvieron un inconveniente y no pudieron llegar allá, entonces a la final tuvimos que cambiar todo y quedarnos solo en el Puyo. El viaje a Sarayaku iba a ser en un avión, ¿no? De estas avionetas pequeñitas que llegan Claro, hasta nosotros ya alquilamos la avioneta porque puedes entrar en canoa o puedes entrar en avioneta. Son 30 minutos en avioneta y como 2 horas y media en canoa. O sea, el objetivo era ir en avioneta y salir en avioneta, pero si no podíamos íbamos a salir en canoa. Llegaron al Puyo, y qué tan accesibles, qué tan amigables, qué tan cercanas fueron Yo creo ellas. que cuando ellas llegaron un poco tarde. O sea, la tensión estaba igual al máximo porque nosotros solo teníamos un día para hacer todo este tema de la cobertura. Y llegaron y yo creo que ellas estaban un poco recelosas de conocernos también a nosotros. O sea, yo siento que ellas llegaron un poco tímidas, llegaron con su ropa, llegaron con sus accesorios, llegaron con una prima y nos presentamos obviamente y creo que todo comenzó a fluir mientras íbamos hablando, mientras íbamos conversando, les íbamos preguntando sus cosas. Ellas hablaban entre ellas en su idioma y ¿qué nos estarían hablando, no? ¿Qué habrán dicho? Pero, Tal vez, claro, pero no, y nosotros pues con todo el equipo que estábamos ahí tratábamos de que ellas se sintieran lo más cómodas posible, la verdad. O sea, esa siempre fue mi intención, de que ellas se sientan cómodas para poder sacar la mejor información posible. Dani, ¿qué tan difícil fue la sesión fotográfica, la sesión de videos con Pavel y con Dagui? Yo creo que fue un poco complicado al inicio porque no llegaron listas, entonces tuvimos que esperar el tema de que se arreglen, y otras, como ellas no estaban seguras de la producción, llevaron una cantidad de ropa para que nosotros les ayudemos opciones. Y ya conversando ahí nos fuimos enterando de ciertos temas que ellas tenían, por ejemplo, el tema de usar sus collares. En sus collares hay plumas. Entonces ellas tenían miedo de usar eso y fomentar la compra de este tipo de accesorios que a la final impulsan, por ejemplo, la caza de animales, los criaderos ilegales. Entonces ya cuando estuvimos con ellas nos fuimos enterando un poco más de todas las cosas que ellas cargan en sus hombros, porque yo siento que ellas son como los representantes de la Amazonía en Ecuador. Entonces ellas sí son muy cuidadosas en lo que hacen, en lo que dicen, y siempre, por ejemplo, pasaba algo y me decían, tendrás cuidado con esto, por favor, o cosas así, porque yo siento que lo que más que me quedó a mí de esto es que ellas decían que viven en resistencia, y mucha gente a la ciudad o gente que está en contra de lo que ellas hacen, tratan de desestimar lo que ellas hacen, tratan de desestimar su trabajo y su activismo, entonces es complicado. Resistencia, pero también ellas son, como dice la tapa, ¿no? Una nueva era, son los rostros de una nueva era, una manera de pensar diferente, el cuidado de los recursos naturales,
y con algunas propuestas que también vamos a encontrar, ¿no? Literalmente, ajá. Ellas, yo creo que es un título que refleja lo que ellas son. Es el cambio, es el comienzo de algo diferente de lo que estábamos acostumbrados a ver en Ecuador. Es el inicio de cómo los jóvenes en Ecuador, de diferentes etnias y razas, pueden alzar su voz y sentirse representados con algo diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. O sea, se acabó, como decir, el extractivismo, están ellos en contra y están dando la pauta para buscar otras alternativas y ser creativos. Entonces eso es lo que tratamos de reflejar. Pero, Claro. y sabes qué, a propósito de la nueva era, en la revista hay una historia que en la realidad a mí también me impactó, es la de Stefano Berti, que es este joven de 30 años que en realidad es como un mecánico del cuerpo humano. Él se dedica a crear patentes para farmacéuticas, obviamente, pero crea patentes con la idea de salvar las vidas de personas. Ha creado patentes, por ejemplo, para salvar el cáncer, la diabetes, el Alzheimer. Y su sueño era poder hacer un corazón artificial para salvar la vida de su abuelo. No llegó a hacerlo, pero yo pienso que la pasión que pone va a permitir hacer un corazón artificial en un momento para salvar la vida de mucha gente. Son Entonces, esos historias muchachos jóvenes, que sí. están pensando en cosas totalmente disruptivas. Menores a 30, ¿no? Y son de los Under 30, ¿no? La sección que tiene Forbes con mucho orgullo, la sub 30 que le decimos también aquí en la redacción. Ricky, ¿cómo le ves vos a la revista, digamos? Ricky es el encargado de diseñar, de aterrizar todas las ideas locas que se nos van ocurriendo por acá. Y él El artífice, ¿cómo se dice? las lleva a las páginas, el tema de las fotos, los colores, el juego de cromáticas. Ricky, ¿cómo es el trabajo tuyo? Bueno, en esta edición, cada edición es un reto diferente, ¿no? Por ejemplo, en esta edición específicamente el acento se puso en la sección especial automotriz, entonces, o sea, de vehículos, perdón. Es un contenido muy diverso, no es muy heterogéneo también. Los contenidos llegan de diferentes ángulos y bueno, un poco nuestro trabajo en el equipo editorial es aterrizar todos estos contenidos y hacer como una especie de columna de lineamiento gráfico para que sepamos exactamente en qué parte del relato de la edición estamos, ¿no? Por otro lado, obviamente hablamos del artículo ya de la nota de tapa, que es bellísimo, por cierto. Las imágenes son a mí me cautivaron. O sea, yo vi la sesión, el trabajo gráfico es muy lindo. Entonces, Hay que destacar también el trabajo de Pavel el trabajo de Calderón como Pavel, fotógrafo, ajá. sí, obviamente. Y Que te permite a ti también crear cosas. sí, o sea, de entrada ya nos dio como una idea del color, ¿no? La cromática. Ujú. Ya nos dio el tono también de lo que iba a ser un poco el tema de la diagramación. Entonces el apoyo del equipo, de todo el equipo editorial, en este caso del equipo de diseño, viene como codirigido, ¿no? Porque es importante también. Nosotros usualmente trabajamos siempre debajo de una dirección, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de Judy, en el artículo que acabamos ahorita de conversar, yo me senté con ella a trabajarlo, porque ella siempre se sienta conmigo a trabajar, siempre que haya la oportunidad para poder hacer el desarrollo gráfico de lo que viene siendo sus contenidos. Y a mí me ayuda mucho, porque claro, es pues como la perspectiva que quiere darle, el tono gráfico que quiere darle tiene que ir pues en consonancia, ¿no? Y en el caso de la nota de tapa fue lo mismo. O sea, nosotros venimos trabajando esto ya un buen tiempo atrás, entonces hemos venido encajando, digamos, una dinámica en donde no se pierde la comunicación, ¿no? El precepto del artículo, tal vez la idea con la que incluso muchas veces antes de realizar un contenido, el redactor ya viene, entonces o sea, me comenta, verás, vamos a tener chance de salir a hacer esta sesión y yo creo que vamos a tener que ir por este lado, revisa este tipo de contenidos y así vamos trabajando hasta que llega a imprimirse en las páginas y también a regarse en los contenidos digitales, ¿no? Claro. Y bueno, y les comentamos rápidamente, cómo es el trabajo, cómo se llega hasta esta edición. En este caso son 196 páginas. Todo esto parte de una planificación. Con los periodistas, no somos todos los que estamos en este podcast, pero tenemos un equipo completo aquí en Quito, una periodista en Guayaquil. Cada uno viene con propuestas, con ideas, sugerencias de personajes, de empresas, las vamos filtrando y bueno, poco a poco los vamos desarrollando. La revista circula cada 2 meses, pero la planificación nos lleva por lo menos unas 3 semanas hasta tener los nombres de quienes van a aparecer en las siguientes ediciones. Viene la reportería, como nos comentaba Dani, en este caso el viaje al Puyo, las entrevistas en las empresas aquí en Quito y sus alrededores, en Guayaquil. Yo particularmente en esta edición pude estar por motivos personales en Cuenca y ahí también logramos algunas historias muy chéveres,
Y todo ese trabajo, esa reportería que se llama, se va plasmando luego ya, se acompañan con las fotos, los videos, la parte del diseño editorial que permiten dar forma a esta publicación que, bueno, como les digo, está ya en circulación desde este 7 de octubre. Hay un montón de historias hermosas. Ahora que menciono Cuenca, ahí le puedo entrevistar a un chico que se llama Manu Vega, que él se autocalifica como una navaja suiza, estas herramientas tan lindas que tienen muchas funciones. Y este chico, primero que tiene déficit de atención, y a pesar de eso, o gracias a eso, como él dice, se ha convertido en un emprendedor del mundo de las criptomonedas, del mundo fintech, asesora a startups en Estados Unidos, en México, obviamente también aquí tiene su trabajo en Ecuador. Como anécdota se me viene este momento. No sé qué otras historias podemos destacar, María Judí. ¿Sabes qué? Yo quiero destacar la historia de Mónica Mendoza, a esta chica en Ámsterdam. De la periodista Mónica Mendoza, que habló con Claudia Aguirre Fernández. Es una historia súper interesante, súper llena de anécdotas de vida. Ella es una diseñadora de interiores que vive en una casa colonial en Ámsterdam y ha creado ya aquí su propia empresa. Entonces ella va y viene. Dice ella que le gusta crear desde cero, que no se basa ni en Pinterest, ni entra al internet, ni al Google para buscar. Todo sale de la mente y del corazón de ella. Entonces este tipo de historias de verdad son tan motivadoras. A nosotros, en mi caso, que tenemos ya una larga trayectoria periodística, el hacer esto de verdad es como volver a nacer para nosotros. Y yo creo que para ti también te puede pasar algo similar. Sí, es súper inspirador es como volver y motivador. a nacer y ver que jóvenes están luchando por el país, luchando por salir adelante. Y yo quiero, antes de que me quiten la palabra, resaltar el trabajo de todo el equipo de Forbes, porque de verdad esta revista, nosotros somos las caras visibles, pero atrás de esto hay unas 25 personas por lo menos que están ya sea en los videos, en el diseño gráfico, en la publicidad, en la parte comercial, en todo. Sí. Entonces, no voy a dar nombres porque puede ser que me olvide de alguien, pero sin ellos no sería posible este trabajo, la verdad. Otro de los grandes puntos de esta nueva edición que mencionó ya Ricky es el especial automotriz. Ahí están los autos, los modelos más vendidos, las motocicletas más vendidas. Una entrevista con... Y tú también entrevistaste a un personaje. Una entrevista con un piloto ecuatoriano, Juan Manuel Correa, este piloto de Fórmula 2. Aquí todos somos jóvenes y menores de 30. Entonces, cuando llegó Juan Manuel Correa, sí fue. Juan Manuel Correa nos compartió sus anécdotas, sus planes. También hablamos con el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Empresas Automotrices. Ricky, esto fue, como tú mencionabas, un punto clave, ¿no? Un punto de un antes y después en el diseño. De hecho, fue como lo que marcó, para mí al menos, el inicio de la edición, porque pues íbamos a tener un contenido aproximado, bueno, ya cuando cerramos la edición nos dimos cuenta que más o menos teníamos unas 40 páginas de contenido únicamente de este especial. Entonces lo venimos trabajando alrededor de, no sé, probablemente un mes antes de que empiece, digamos, el cierre de edición, que es donde aterrizamos, digamos, el resto de contenidos y de artículos. Y probamos desde algunos ángulos a nivel de diseño para poder darle, o sea, porque, claro, provocamos primero una intención de portadilla. Llamamos portadilla a lo que ustedes van a encontrar generalmente al inicio de los artículos, ¿no? Por ejemplo, perdón, esta es una portadilla, ¿ya? Es como la apertura. La apertura del tema, ¿no? Y presentamos el resto Esta es la de los autos, ¿verdad? Ajá. Exacto. Entonces, partiendo precisamente de esta portadilla, el color y todo. Hicimos algunas opciones, ¿no? Nos hicimos una aproximación desde, no sé, conceptos fotográficos diferentes que evocaban otro tipo de, no sé, de concepto a nivel de contenido. Pues terminamos yendo, digamos, más bien en una dirección que sí tiene como algo de sofisticación, ¿sí? Un poquito para aligerar, ¿no? Porque tenemos contenidos que son súper importantes, manejamos obviamente contenidos editoriales y porcentajes y cosas que son evidentemente mucho más interesantes y más prácticas también, ¿no? Para entender un poco cuál es el panorama automotriz. Y yo creo que hay que destacar eso, el contenido que tiene el especial es súper valioso. Justo comenzábamos antes de entrar acerca de los modelos más vendidos, las marcas más vendidas, cómo el mercado ha ido cambiando y la verdad yo creo que la gente se va a sorprender tanto como nosotros también, mientras hacer cómo el mercado ha ido cambiando y cómo las marcas se van posicionando. Así es, y el especial también, aparte del contenido editorial que levantamos aquí en Ecuador, se complementa con contenido de Forbes Estados Unidos, con unas notas muy llamativas
el tema de los robots tractores, me parece, la Fórmula E, que está tan en boga ahora, el tema de los vehículos eléctricos. Bueno, es un contenido muy, muy bueno. Todo el contenido extra que viene del extranjero también, hay notas magníficas. Sí. Yo creo que es un ejemplo de lo que los empresarios y los emprendedores pueden hacer. Justo les invito a leer la nota de la persona que tiene el negocio con la marihuana. Con el CBD. Con el CBD. Sí. Ajá, la verdad que la escritura, cómo te cautiva, es impresionante. El contenido que viene del extranjero también es súper valioso. Wana Brands es el nombre de la empresa, un imperio del cannabis comestible que se vendió por $350 millones. Eso nos abre los ojos a todo, creo. Y algo que yo quiero resaltar, pero como curioso más bien, como algo diferente, es el Cian Pets, porque normalmente el pet, digamos, la mascota, es un perrito que siempre está al lado de la casa. En este caso es un gato que mide casi 1 metro. ¿Y cuánto costaba el gato? Eso sí es secreto. Tienen que leer en la revista. Entonces no es algo muy común. Entonces también es la historia de este gato y cómo este gato cambió la vida de toda esta familia desde que llegó. Porque es un gato que lo trajeron de Rusia, es un gato salvaje mezclado con un gato doméstico, es como un gato híbrido, digamos. Muy curioso. Es curioso. Es diferente, digamos, porque no es común tener un gato de tamaño cerca de uno. Justo también pasando por, antes de llegar al Cian Pets tenemos Forbes Luxury. Yo creo que Esteban Vivar alzó el contenido muy bien. Es una crónica espectacular acerca del Hotel Gangotena. Sí, es un lujo en una sección, obviamente es luxury. Sin duda, cuando lean les va a dar ganas de ir. Sí, muy bien logrado el trabajo también en la parte editorial, las fotografías. ¿Qué es lo más difícil al cerrar una revista? Bueno, yo creo que lo más difícil para mí, como parte del equipo editorial, de parte de periodismo en sí, hacer que un artículo, que muchas veces una historia uno tiene en su cabeza muy larga, entre en hojas. O sea, en un número de páginas. Siento que eso es muy complicado, poder contar una historia y que esa historia tenga un inicio, que tenga un centro que te cautive y que tenga un final que te permita seguir leyendo la revista. Entonces yo siento que lo más difícil es poder estructurar un artículo, en este caso, por ejemplo, esta crónica, y que entre en el espacio y que cautive a la gente. Todo el proceso del cierre de la revista es un asunto de responsabilidad mutua, de responsabilidad compartida. Entonces yo creo que esos son los dos aspectos claves, o sea, que cada uno haga su parte. Y si es que podemos dar ese extra, apoyar en otras secciones o en otras áreas, funciona mucho mejor el cierre. Nos ayuda, nos facilita. Para mí, más que decir algo difícil, lo importante es esto de mantener o estar siempre alineados todo el equipo, lograr un producto de calidad, con buen contenido, una linda estética. Eso para mí es lo más importante. Como difícil, no sé, yo creo que, y capaz que es un poco, me pasa a mí, pero capaz que les pasa también a todo el equipo, es como, qué tan difícil es como uno quiere aproximarse a una tarea, tal vez. Para mí es tan difícil como yo decida que sea, en el sentido de que, por ejemplo, me gustaría dedicar un tiempo determinado para un artículo, y tal vez el tiempo sea, eso precisamente mi enemigo, mi mayor reto, ¿no? Es como aprovecharlo. El saber canalizar gráficamente, hacerle justicia a un redactor, a un periodista y a la marca sobre todo, porque la marca tiene su propio alineamiento, es un tema de equilibrio también. Entonces, para mí el reto es ese, ¿no? Es como invertir, es potenciar el tiempo invertido y saber también cuándo dejarlo tranquilo y avanzar. ¿Cómo esas palabras que el periodista ya lo dio se plasma ahora en imagen? Generalmente a través del periodista en sí. O sea, porque a veces yo recibo contenidos de último minuto, entonces yo no puedo leerlos, yo no puedo recorrerlos, yo no puedo evocar una idea gráfica, y es por eso que siempre la proximidad que tenemos ahí en el equipo es como clave, ¿no? Porque de lo contrario, yo necesito una brújula, ¿sí? Mi trabajo es aterrizar determinados conceptos que son a veces bastante sutiles, ¿no? O sea, uno puede intentar entender como el sonido de la selva, los colores. Por ejemplo, hablando de la portada, nosotros habíamos decidido que tal vez estaba demasiado rojo, pero bueno,
También alguien llegó a decir, pero es que el rojo es como algo que te evoca también. La Amazonía tiene este contraste, los colores son súper saturados. Entonces, ¿cuál es la aproximación que vamos a darle? O sea, eso ya no depende mucho de mí, depende de quién está detrás, digamos, de la historia. Bueno, yo coincido mucho con Dani, también con Pedro y Ricky, pero creo que lo más difícil es rescatar la magia que debe tener un artículo. Eso debe ser lo más complicado, saber que como decía Dani, en ese artículo tener todos los elementos que lo hagan atractivo. Entonces, hay veces que uno escribe y después al otro día vuelve a escribir y vuelve y borra y se sienta y dice, bueno, ¿y ahora cuál debe ser esa magia que lo haga, que la gente no quiera salirse de esas páginas que está leyendo? Y para eso también es súper importante el trabajo de todos, ¿no? Porque es increíble lo que Forbes ha logrado en trabajar en equipo, y eso es lo más lindo que yo he visto en este equipo, es que todos aportamos para el titular, todos aportamos para los colores, todos decimos ¿qué te parece esto? Y no hay esas ideas de que uno tiene que hacerlo individualmente. Entonces, eso para mí es lo más importante, y puedo decir que ha sido lo más difícil, pero lo más fácil que lo hemos logrado luego de 2 años de estar en el equipo de Forbes. Yo creo que les dejamos ahí. Como les decíamos, ya está en circulación desde este 7 de octubre, las pueden encontrar en nuestros puntos de venta. Gracias al equipo, a los que estamos aquí, a los que se quedaron afuera por un tema de espacio, básicamente, porque nuestro estudio es pequeño, pero bueno, la casa aquí sigue haciendo cosas, y ahora ya nos ponemos a pensar en la siguiente edición, pero eso será para motivo de un siguiente podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que disfruten de esta nueva edición.